La única forma que Jesús tenía de que el mundo o las personas pudieran entender lo inexplicable era a través de algo explicable. Por eso también Jesús usaba las parábolas, porque ¿cómo Jesús le va a explicar a este mundo, a esta persona, el reino de Dios? ¿Cómo se lo va a explicar si el apóstol Pablo dice que cosa que ojo no vio ni oído yo son aquellas que se le ha dado a él a ver? Que él dice que son cosas inefables, que no sabe cómo explicarlas. Cuando fue arrebatado y tomado, llevado al tercer cielo en el espíritu y vio la grandeza del reino de Dios, las cosas que hay en el cielo son inexplicables, no las podemos explicar con palabras humanas. Por eso Jesús usaba parábolas para poder ¿qué? Comparar el reino de los cielos con, tengo unos ejemplos aquí, por lo menos una de las varias de las parábolas con que Jesús comparó el reino de los cielos fue ¿con qué? Con la semejanza de un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Comparó eso con el reino de los cielos. También la comparó con la semejanza que hay con el grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, que también creció y se volvió ¿qué? Un gran árbol. O sea que el reino de los cielos es semejante a eso. También lo comparó con la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina y fue leudado. O sea, cuando él pone el ejemplo de 3 medidas de harina donde él coloca levadura, él está diciendo que el reino de los cielos es tan pequeño cuando llega a tu vida, pero cuando te leuda o cuando llega completamente a llenarte, no hay espacio para otra cosa. O sea, él está hablando del Espíritu Santo cuando llega a la vida de nosotros. Cuando llega el Espíritu Santo donde nosotros, él primero nos convence de pecado y él comienza a transformarnos y a limpiarnos y a quitar lo que no le agrada a Dios para colocar el reino de Dios dentro de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo llene toda parte de nuestra vida para poder conocer y entender el reino de los cielos y el sentido que le da la parábola a la vida del creyente. Lo que Jesucristo estuvo declarándole a sus discípulos lo entendieron cuando ellos ¿qué? Recibieron el Espíritu Santo. Por eso que Jesús le explicaba las parábolas a los discípulos. Y para nosotros leyendo hoy en día una parábola, nos queda como claro, como que es fácil de entender, ¿no? Pero ellos no lo entendían en ese momento, no lo comprendían. Cuando Jesús le habló la parábola del sembrador, él se los llevó aparte y le dijo: vengan acá, les voy a explicar qué significa la parábola del sembrador, qué significa la semilla en el camino, qué significa la semilla dentro de los espinos, qué significa la semilla en los pedregales y qué significa la semilla en tierra fértil. Y le comenzó a explicar la parábola y ellos la entendieron. Quizás para muchos hoy sea sencillo, pero ellos no lo entendieron en ese tiempo. Pero hoy en día hay personas así, que a pesar que está esa parábola tan sencilla allí, no la entienden. No son capaces ni de entender. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Ahora van a entender la parábola del sembrador, de la semilla. Entonces, y esta parábola que vemos hoy, según el verso 2 que dice: el reino de los cielos es semejante al rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y esto me lleva ¿a dónde? A Apocalipsis capítulo 19, verso 9, que dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, estamos hablando de que esta parábola de la boda del Cordero o de la boda del Hijo del Rey fue un adelanto que dio Jesús de la palabra que está aquí en Apocalipsis capítulo 19 verso 9, donde dice: bienaventurados aquellos que son convidados a las bodas, a la cena de la boda del Cordero de Dios. O sea, hermano, Jesús estaba hablando una palabra profética en esa parábola, que después se respalda con Apocalipsis 19, 9, en donde el que asista a esas bodas es un bienaventurado. Ahora, los versos 3 y 4 son una invitación directa de Dios Padre,
a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que seamos bienaventurados y parte de la novia ataviada de su Hijo para la cena de las bodas del Cordero, según lo que ya vimos en Apocalipsis 19. Ahora vamos al siguiente punto, que es el desprecio al rey. Y aquí dice, ¿mas estos qué? ¿No quisieron venir? O sea que aquí no hay una razón válida para no ir a la fiesta de la boda del Hijo del Rey. Y dice que volvió a enviar a otro siervo diciendo, digan a los convidados. O sea, que aunque ellos no quisieron venir, él les mandó a otro siervo a decirle, díganle a los convidados, díganle, vuélvanle a decir, he aquí he preparado mi comida, mis toros, y todo está dispuesto, vengan a la boda. O sea, cuando tú invitas a alguien a venir a la casa de Dios para que escuche la palabra de Dios, la palabra de Dios es el alimento que está servido. Ustedes vienen a servirse, a comer la palabra de Dios. Y usted invita a alguien, esa persona lo rechaza. Esa persona no quiere venir, lo desprecia. ¿Sabe por qué? Porque no le interesa, porque no es digno. Y eso lo vamos a ver ahora, a lo que venimos, al desprecio al rey. Vamos a Mateo 22, 5 al 7. Dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a quién, a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Se dan cuenta? Cómo Jesús revela dentro de la parábola lo que hicieron con los profetas que Dios mandó para declararle a su pueblo que no estuvieran adorando falsos dioses, ni estuvieran en pecado, ni estuvieran buscando a Moloc, a Acera, a Dagón y a todos esos falsos dioses donde ellos rendían culto, adoración e idolatría, y se volvieran al Dios vivo que los libertó de la mano de Faraón. Pero no, mataban a los profetas, no le importaba con la ley de Dios, vivían pecaminosamente, se juntaban con los pueblos que Dios les dijo que no se juntaran. Eso era el pueblo de Israel. El verso 7 dice, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. Entonces, aquí estamos hablando de algo que sucedió, de lo cual Jesucristo está hablando aquí en parábola, pero también que va a suceder. O sea, esta parábola es una profecía de algo que sucedió y de algo que va a suceder. ¿Por qué? Porque esto es lo que sucedió con los profetas y lo que sucedió con Jesús. A él lo iban a matar. Él es el hijo que hablan aquí, del cual mataron. Entonces, dice que destruyó a sus ciudades. Agarró y llevó al pueblo de Israel en cautiverio a varias ciudades, a Babilonia, a Asiria. Estuvieron allí en cautiverio hasta que Dios quiso y después los liberó. ¿Y usted cree que aprendieron? No, volvieron nuevamente a lo mismo. Y hoy en día muchos judíos no aceptan ni reconocen a Jesús como el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios y Dios. Pero nosotros sí. No te pierdas mañana la tercera parte del mensaje, Escogidos y no llamados. Parte 1. Pastor Amer Barría Molina. Bendiciones.